Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén genial, listos para un vídeo que de verdad, estoy seguro que los va a enganchar. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que desafía el destino, una historia de amor prohibido, una historia que sin duda, los va a impactar. Y es que vamos a hablar de Alil e Esla. ¿Ya escucharon esos nombres? Probablemente sí, y si no, prepárense. Porque la historia que vamos a desglosar hoy es una de esas que se quedan grabadas en la memoria. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en este torbellino de emociones, quiero recordarles algo muy importante. Si son nuevos por aquí, o si ya nos conocen pero aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros vídeos sobre historias fascinantes, análisis de personajes y mucho más. Suscríbanse ahora mismo. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún estreno. Y por supuesto, dejen un me gusta si les gusta lo que ven. Bien, entonces, ¿de qué va esta historia? Alil e Esla, un amor prohibido. El título lo dice todo, ¿verdad? Pero la verdad es que hay mucho más que eso. Para empezar, necesitamos entender el contexto. Estamos hablando de una historia que proviene de una telenovela turca que ha conquistado corazones en todo el mundo. Y créanme, hay una razón para eso. Las telenovelas turcas en general tienen esa capacidad de atraparnos, de hacernos sentir, de hacernos reflexionar sobre la vida, el amor y las complejidades de las relaciones humanas. Y la historia de Alil e Esla no es la excepción. La historia, conocida internacionalmente como Esla, Amor Prohibido, es mucho más que una simple telenovela. Es un drama turco que se ha convertido en un fenómeno global, cautivando a audiencias de diversas culturas y edades. Pero, ¿qué es lo que hace que esta historia sea tan especial? ¿Qué es lo que la diferencia de tantas otras historias de amor? En este vídeo vamos a desglosar los elementos clave que han convertido a Esla en un éxito rotundo, y que la han posicionado como una de las telenovelas turcas más queridas de todos los tiempos. La historia comienza, como muchas grandes historias, con un encuentro fortuito, uno marcado por el destino y las circunstancias. Esla, interpretada magistralmente por la actriz Cansu Dere, es una joven que ha crecido en Estambul, lejos de sus raíces. Educada, moderna e independiente, Esla vive una vida que contrasta radicalmente con las tradiciones ancestrales de su familia. De repente su mundo se pone de cabeza cuando descubre secretos familiares que la obligan a regresar a Mardin, su tierra natal, una ciudad ubicada en el sureste de Turquía, conocida por sus paisajes deslumbrantes y su arraigada cultura. El regreso de Esla a Mardin no es un reencuentro feliz, sino un choque cultural brutal. Se ve obligada a casarse con un hombre que nunca ha amado, como parte de un acuerdo tribal que busca salvar a su hermano. Este matrimonio forzado es el punto de partida de una serie de eventos que cambiarán su vida para siempre, y la sumergirán en un mundo desconocido y hostil. Ahí es donde conoce a Alil, interpretado por Mehmet Akif Alakurt. Alil es un hombre poderoso perteneciente a la influyente familia Genkoyan, una de las familias más ricas y respetadas de la región. Es un hombre con un pasado con sus propios demonios, con una reputación que lo precede, pero también con un corazón que late con fuerza. Y cuando ve a Esla, algo en él cambia radicalmente. Es una atracción inmediata, una conexión que desafía las normas sociales y las prohibiciones familiares. Lo primero que debemos entender es que el amor entre Alil y Esla no es un amor fácil. No es un amor que simplemente florece en un ambiente de paz y armonía. Es un amor que nace en medio de la adversidad, en medio de las tradiciones, en medio de las expectativas familiares, en medio de la lucha por la supervivencia y la libertad. Es un amor prohibido, un amor que enfrenta constantes obstáculos y peligros. Y ahí es donde reside la verdadera esencia de la historia. Porque a pesar de todas las trabas, de todas las prohibiciones, de todas las presiones, ellos se enamoran. El conflicto central de la historia se basa en el choque de culturas y tradiciones. Esla es una joven moderna con una mentalidad abierta, formada en las grandes ciudades, acostumbrada a la libertad individual y a tomar sus propias decisiones. Alil, por otro lado, pertenece a una familia y a un entorno donde las costumbres y las tradiciones tienen un peso muy importante, donde la palabra de los mayores es ley y donde el honor familiar es lo más importante. Este choque cultural genera una tensión constante entre ellos, un conflicto que se manifiesta en cada uno de sus encuentros y en cada decisión que toman.
El entorno de Alil, por decirlo de alguna manera, no está muy a favor de su relación, porque consideran a Esla como algo ajeno a sus costumbres. La familia de Alil, liderada por su madre, es especialmente hostil hacia Esla, viendo en ella una amenaza para el orden establecido y para el futuro de la familia. Los celos, la envidia y la ambición también juegan un papel crucial en la trama. Los personajes secundarios con sus propias agendas y motivaciones, complican aún más la ya difícil situación de Alil y Esla. En el centro de todo esto está el amor. Un amor puro, apasionado y sobre todo, resistente. A pesar de las adversidades, Alil y Esla se aferran a su amor. Luchan por él, se enfrentan a sus familias, desafían al destino. Y es en esa lucha, en esa resistencia, donde encontramos la verdadera belleza de su historia. Es un amor que los impulsa a romper barreras, a desafiar las expectativas, a luchar por su felicidad. Un amor que les da la fuerza para enfrentarse a un mundo que les niega su derecho a amar. Un elemento clave que hace que esta historia sea tan atractiva es la construcción de los personajes. Alil y Esla no son personajes perfectos. Tienen defectos, cometen errores y sufren. Pero son humanos. Son creíbles. Y es por eso que el público se identifica con ellos. Vemos en ellos la lucha interna que todos experimentamos en algún momento de nuestras vidas. Vemos en ellos la necesidad de amar y ser amados. Y también vemos la valentía que se necesita para defender ese amor, incluso cuando el mundo entero parece estar en su contra. Alil, con su pasado turbio y sus contradicciones, es un personaje complejo y fascinante. Por un lado, es un hombre poderoso y dominante acostumbrado a tomar el control. Por otro lado, es un hombre sensible y vulnerable, capaz de amar con intensidad. A lo largo de la historia, Alil experimenta una profunda transformación, aprendiendo a cuestionar las tradiciones, a respetar la libertad de Esla y a luchar por su amor. Esla, con su fuerza y su determinación, es un personaje inspirador. A pesar de las adversidades, nunca pierde la esperanza ni la fe en su futuro. Es una mujer que se niega a ser una víctima, que lucha por sus ideales y que defiende su derecho a ser feliz. Su evolución a lo largo de la serie es notable, pasando de ser una joven ingenua y desorientada a una mujer fuerte y empoderada. La química entre los actores que interpretan a Alil y Esla, obviamente, es fundamental para el éxito de la serie. Can Sudere y Mehmet Akif Alakurt lograron una conexión impresionante, una química que traspasa la pantalla y que hace que el público se involucre aún más en la historia. Se nota la complicidad, la pasión y la tensión que transmiten. Es como si estuviéramos viendo una historia de amor de la vida real, una historia que nos emociona, nos hace reír y llorar, y nos deja sin aliento. La historia de Alil y Esla también toca temas muy importantes y relevantes para la sociedad. Temas como el machismo, la violencia de género, las tradiciones obsoletas, la importancia de la libertad individual, la lucha de las mujeres por sus derechos, la discriminación y el choque cultural. A través de sus vivencias, se nos invita a reflexionar sobre estos temas, a cuestionar las normas establecidas, y a luchar por un mundo más justo e igualitario. La serie aborda con valentía y crudeza la realidad de las familias turcas tradicionales, exponiendo las injusticias y los abusos que sufren las mujeres en nombre del honor y la tradición. Uno de los temas más relevantes que aborda Esla es el matrimonio forzado, una práctica que, lamentablemente, aún existe en algunas partes del mundo. A través de la historia de Esla, la serie nos muestra las consecuencias devastadoras de esta práctica, la pérdida de la libertad individual, la negación del derecho a elegir, y la violencia física y psicológica que sufren las mujeres. Otro tema importante es el machismo, un sistema de valores que perpetúa la desigualdad de género y que limita las oportunidades de las mujeres. La serie nos muestra cómo el machismo se manifiesta en diferentes aspectos de la vida, desde las relaciones familiares hasta la política y la economía. La violencia de género es otro tema crucial que se aborda en Esla. La serie nos muestra las diferentes formas de violencia que sufren las mujeres, desde la violencia física hasta la violencia psicológica y económica. A través de las vivencias de Esla y de otros personajes femeninos, la serie nos invita a reflexionar sobre las causas de la violencia de género y a buscar soluciones para erradicarla. La serie también critica las tradiciones obsoletas que limitan la libertad individual y que perpetúan la desigualdad. Nos muestra cómo algunas tradiciones, en nombre del honor y la familia, pueden ser crueles e inhumanas. Esla también es una historia sobre la importancia de la libertad individual, el derecho a elegir y a ser feliz.
La serie nos muestra cómo la lucha por la libertad puede ser dura y dolorosa, pero que al final, vale la pena. No quiero darles spoilers, pero les aseguro que la historia de Alil y Esla está llena de giros inesperados, de momentos de alegría, de tristeza, y de mucha, mucha emoción. Hay traiciones, hay sacrificios, hay luchas épicas. Y al final, como en toda buena historia de amor, hay esperanza. Hay la esperanza de que el amor, a pesar de todo, puede triunfar. Hay momentos de gran tensión, donde el espectador se mantiene al borde del asiento, esperando el desenlace de cada situación. Hay momentos románticos, que nos hacen suspirar y creer en el poder del amor. Hay momentos de drama, donde los personajes se enfrentan a duras pruebas y deben tomar decisiones difíciles. La serie no rehúye los temas difíciles, y aborda con valentía la realidad de las familias turcas tradicionales, mostrando las consecuencias de las costumbres arraigadas y los roles de género impuestos. La lucha de Esla por su libertad y la búsqueda de Alil por redimirse ante los errores del pasado, son pilares fundamentales de la trama. La fotografía y la ambientación de la serie son impecables. Los paisajes de Mardin con sus colores y su arquitectura, son un personaje más de la historia. La música con sus melodías emotivas, acompaña perfectamente las escenas y resalta las emociones de los personajes. La dirección y el guión de Esla son excepcionales. Los diálogos son inteligentes y profundos, y los personajes están bien construidos y desarrollados. La serie tiene un ritmo ágil y mantiene al espectador enganchado de principio a fin. En definitiva, la historia de Alil y Esla es una historia que nos recuerda la fuerza del amor, la importancia de la libertad, y la necesidad de luchar por lo que creemos. Es una historia que nos hace reflexionar, que nos emociona, y que nos deja una huella imborrable. Es una historia sobre la resiliencia humana, sobre la capacidad de amar y perdonar, y sobre la esperanza de un futuro mejor. Así que si aún no han visto esta serie, les recomiendo encarecidamente que lo hagan. Es una experiencia televisiva que no se pueden perder. Y si ya la vieron, seguramente estarán de acuerdo conmigo en que es una historia inolvidable. Una historia que nos muestra que el amor, a pesar de todas las adversidades, siempre encuentra la manera de florecer. Ya estamos llegando al final de este vídeo, y espero que les haya gustado este análisis de la historia de Alil y Esla. Hemos repasado los puntos clave, el amor prohibido, el choque de culturas, la lucha contra el destino, y la fuerza de los personajes. Hemos explorado cómo esta historia nos cautiva y nos invita a reflexionar sobre el amor, la libertad y la lucha por lo que creemos. Hemos visto cómo una telenovela turca con su narrativa y su estética particular, puede llegar a conectar con audiencias de todo el mundo y convertirse en un fenómeno cultural. Y ahora, quiero agradecerles a todos ustedes por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención, y por su apoyo. Es muy importante para mí que sepan que valoro mucho cada uno de sus comentarios, sus me gustas y sus suscripciones. Así que por favor, no duden en dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció la historia? ¿Qué es lo que más les impactó? ¿Con qué personaje se identificaron más? ¿Qué otras series turcas les gustaría que analizáramos? Me encantaría leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si aún no lo han hecho, denle un me gusta a este vídeo, compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Recuerden que cada like, cada comentario y cada suscripción nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Gracias de nuevo por estar aquí, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.